Agradecemos la asistencia de aquellos participantes que se encuentran con nosotras, a los cuales mandamos un cordial saludo. Somos María del Rocío Pascual Lacal y Dolores Madrid Vivar, de la Universidad de Málaga, y la persona que os va a estar explicando la investigación, Ligia Isabel Estrada Vidal, de la Universidad de Granada. A continuación vamos a exponer los resultados obtenidos de una investigación a la cual hemos titulado Evaluación de estrategias lectoras familiares hacia el aprendizaje lector en educación infantil. La lectura es un recurso inherente en nuestra vida cotidiana como instrumento que nos permite acceder a fuentes de información, dotándonos así de autonomía en la adquisición de aprendizajes y desenvolvimiento en actividades propias de la vida diaria. Es tal que la competencia lectora se contempla dentro de la normativa educativa y por tanto es una de las prioridades a desarrollar por el profesorado en su alumnado. Sin embargo, como factor influyente directo en el aprendizaje lector se encuentra la familia, que incide en el rendimiento académico de sus hijos. Se pueden encontrar diversos estudios donde se relacionan los antecedentes familiares como es el estado migratorio, el estatus sociodemográfico o laboral, el multilingüismo, libros que contienen en el hogar, apreciación o implicación de los padres por la lectura, etc., con el aprendizaje lector en el alumnado, en concreto suelen ser con habilidades y motivación. Si bien es cierto que hay estudios que se centran en diversas características de la familia para comprobar cómo afecta el aprendizaje lector del alumnado, hay pocos estudios que se centren en los hábitos familiares que realizan estrategias con sus hijos para favorecer la iniciación de dicho aprendizaje y menos todavía a edades tempranas. Existe, por tanto, una demanda en la capacitación de la familia sobre el aprendizaje lector de sus hijos para motivarles hacia adecuados hábitos de lectura desde edades tempranas, en colaboración con el profesorado, participando en tutorías o el plan de lectura del centro. Pero para ello es necesario recoger información sobre las actitudes y hábitos que presentan las familias, ya que de esa manera se conoce el punto de partida sobre el cual tutorizará al alumnado sobre la familia. Es por ello que se planteó como objetivo de estudio conocer qué estrategias básicas utilizan las familias en su contexto natural para favorecer la iniciación del aprendizaje lector de sus hijos, el cual se ha centrado en el tipo de lectura que realizan a diario los adultos, así como aquellas actividades que realizan con su hijo o su hija para desarrollar su aprendizaje lector. Metodología. La muestra ha estado conformada por un total de 528 familias con hijos que están estudiando en el último curso de educación infantil. La mayoría fueron madres, el 81,1%, seguido del 15,1% de padres, tutores legales y solamente un 1,7% por ambos progenitores o tutores legales. La edad de la progenitora se encuentra entre los 21 y los 52 años, el de los progenitores entre 23 y 70 años, y la mayoría de las mujeres, de las madres, trabajan fuera del hogar, así lo dicen el 73,3%, con una media de 28,61 horas a la semana. En el caso de los progenitores, aumenta el porcentaje de familiares que trabajan fuera del hogar, con un 92,2%, siendo 36,85 la media de horas a la semana. La mayoría son familias biparentales, así lo dicen el 86,1%, cuyo número de hijos se encuentra entre 1 y 5, siendo la mayoría de 2. Así lo dice el 62%. El instrumento que se ha utilizado es el cuestionario sobre actitudes y hábitos lectores familiares, del cual solamente se ha utilizado los 10 ítems que aportan información sobre estrategias o actividades genéricas para desarrollar el aprendizaje lector, como es por ejemplo inventar historias oralmente o aquellas que fomenten la afición a la lectura. Otros 10 ítems que recogen información sobre estrategias o actividades en los cuales se hace uso de iconos o letras del alfabeto, como es jugar con juguetes que tengan el alfabeto o jugar a componer palabras, y así como algunos datos sociodemográficos con los cuales se recoge información sobre el tipo de lectura que realizan a diario los adultos, en concreto soportes y tipos de recursos que utilizan para leer. Los 20 primeros ítems que se han nombrado siguen una escala Likert con 5 respuestas. En cuanto al procedimiento, se siguió el diseño de encuesta mediante la técnica de muestreo incidental, ya que se seleccionaron los centros educativos según las características. En relación al análisis de datos, se realizaron con el software SPSS 23 análisis descriptivos de estadísticos básicos de posición y dispersión. Resultados.
Los datos parecen indicar gran diversidad en los hábitos que las familias presentan hacia el uso de soportes, tipos de lectura y la implicación familiar en el hogar para favorecer el aprendizaje inicial a la lectura de sus hijos. En todos los ítems de la escala Likert se han obtenido puntuaciones de 1 hasta 5, a excepción de 2 ítems que tienen puntuaciones entre 2 y 5. En relación a su implicación con el aprendizaje lector en el ambiente familiar, el hábito familiar hacia el aprendizaje lector de su hijo presenta un nivel alto, cuya media tiene un valor de 80,23 de entre los posibles valores que se encuentran entre 20 y 100. Tanto en el caso de los hábitos familiares generales como en los que hace uso de iconos o letras del alfabeto, se pueden considerar altos, puesto que entre los posibles valores, que puede oscilar entre 10 y 50, la media de la primera es tenuemente más alta, con un valor de 41,28, frente a la segunda con un valor de 38,95. Por último, decir que hay mayor preferencia por el uso de formatos electrónicos a la hora de consultar lecturas, aunque sigue siendo común el uso de formato papel. En relación a los hábitos de los familiares sobre lectura, en concreto los tipos de soporte y lectura, son diversos los que utilizan durante las lecturas, siendo preferente el uso de aquellos recursos que se encuentran en formato electrónico, tal como se dijo anteriormente, frente al formato papel. En el primer caso, así lo indica un 64,8%, que frente al 35,2% de familias que utilizan el formato papel. Es decir, que puede ocurrir que en una misma familia utilicen ambos formatos. En el caso específico de cuando utilizan el formato papel en distintos tipos de lectura, las preferentes son los libros de lectura. En el caso del formato electrónico es la prensa diaria. Sin embargo, ambos formatos coinciden en cuanto a que son los libros de consulta o apoyo escolar el segundo tipo de lectura que más utilizan. Los familiares suelen interaccionar con sus hijos en diversas situaciones de la vida cotidiana, realizando diversas actividades que favorecen la iniciación del aprendizaje lector. En concreto, indica que realizan con su hijo algún tipo de actividad para que se aficione a la lectura. Entre las actividades que más realizan se encuentra el responder a su hijo cuando le preguntan qué es lo que hay escrito en algún lugar, hablar sobre cosas que han hecho y cantar canciones o recitar poesías, trabalenguas o adivinanzas con ellos. Sin embargo, hay menos hogares donde los familiares ven con su hijo programas infantiles de televisión o internet que enseñen a leer, o que visualizan y o seleccionan libros juntos al consultar una librería o una biblioteca. De la misma manera, también hay menos familias que seleccionan programas educativos lectores que se encuentran en diversos soportes tecnológicos como son el móvil, la televisión o la tableta. En relación a los hábitos lectores que realizan las familias en situaciones cotidianas con sus hijos para desarrollar su aprendizaje lector haciendo uso de iconos o letras del alfabeto, las familias, en general, leen con sus hijos textos en voz alta, como puede ser un cuento, la instrucción de un juguete o una receta de cocina. Entre las lecturas que realizan con su hijo, también utilizan libros o webs infantiles con ilustraciones para que interprete las imágenes. Y también leen en voz alta etiquetas de productos, el logo de marcas conocidas o señales de tráfico. Sin embargo, se reduce la participación familiar al jugar a componer y descomponer palabras, leer juntos la programación de televisión para elegir un programa, ya sea infantil, una película o un concurso, o escribir juntos la lista de la compra mediante iconos o palabras. Conclusiones y discusiones. En general se puede decir que las familias utilizan cada vez más soportes electrónicos para consultar sus lecturas, sin dejar de utilizar el tradicional formato papel. Puede que esto se deba a que las tecnologías son más versátiles y fáciles de acceder a diversos recursos, pero lo que emerge de dicha situación es que los educadores se pueden plantear el diseñar u orientar actividades lúdicas con dicho recurso. Así, al ser el móvil o la tablet los soportes a los que más uso le dan, seguido del ordenador o la televisión, se podrían utilizar para proponer y desarrollar proyectos educativos en colaboración con empresas especializadas en las TICs, cuyo fin fuese crear recursos dirigidos a la iniciación del aprendizaje lector. Incluso se podría abordar diversos proyectos del centro escolar para desarrollar múltiples competencias educativas donde poder hacer partícipes a las familias, como es el realizar lecturas con recursos TICs en los que se traten temáticas de convivencia o inteligencia emocional. De hecho, en la actualidad muchas familias ceden sus dispositivos para entretener a sus hijos con un simple fin lúdico,
Es por ello que otra de las recomendaciones es la de desarrollar competencias de selección de recursos electrónicos en las familias, de manera que los hijos se entretengan a la vez que aprendan. Pero a ello no hay que olvidar que las familias sirven de mediadores, por lo que el uso de una aplicación conlleva el aprendizaje compartido entre familia e hijos. Todo ello permite a los niños generalizar el uso que tiene la lectura, puesto que pasan de experimentar la prelectura en el contexto escolar a experimentarla en la vida cotidiana, dándole así una verdadera funcionalidad al ponerla en práctica en diversos contextos. Además, dichas estrategias realizadas por las familias con sus hijos dejan ver que los docentes tienen una base de la cual partir, independiente de si se les hace partícipes en actividades dentro de la escuela y o en el hogar. Es necesario informarles para adquirir competencias. Estas podrían dirigirse a saber seleccionar recursos, lecturas o juegos educativos prelectores, realizar actividades compartidas con sus hijos, leer con diversas funcionalidades, es decir, necesidad, disfrute, etc., entre otras. En otro sentido, se pueden diseñar guías sobre dichas estrategias, crear recursos electrónicos como webs, juegos interactivos, etc., e incluso favorecer espacios de formación a la familia mediante la tutorización, el plan de lectura, la asociación de padres y madres o la colaboración con bibliotecas. Así, se podrían favorecer prácticas motivadoras de las familias, cuya calidad de aprendizaje lector se potenciaría al colaborar los maestros con las familias, tal como ya se ha comprobado en experiencias implementadas. Así, la familia es una figura mediadora en el aprendizaje lector que actúa desde el contexto natural con un enfoque lúdico en cualquier momento de las experiencias vividas en el hogar. Les damos las gracias y para cualquier otra consulta pueden acceder al correo electrónico que tienen en la siguiente diapositiva. Gracias.